El sol apenas comenzaba a levantarse sobre una de las calles más exclusivas de Londres. Frente a una mansión valuada en decenas de millones de libras, la investigadora Alexi Mastros tomaba posición. Su objetivo no era cualquier persona, sino un fantasma, un hombre que controlaba uno de los sitios web más visitados de todo Internet y que, aún así, había logrado dejar casi ningún rastro de su existencia en línea. Mientras nombres como Mark Zuckerberg o Elon Musk aparecían todos los días en los titulares, el verdadero rey del contenido adulto en Internet había permanecido invisible. Si alguien intentaba buscar su nombre en Google, apenas aparecía información. Pero aquella mañana, tras meses de búsqueda, Alexi estaba a punto de enfrentarse cara a cara con él. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué había hecho tantos esfuerzos extraordinarios para mantener su identidad oculta? ¿Qué actividades poco éticas, o incluso criminales, le habían permitido amasar tal fortuna y un estilo de vida lujoso mientras se mantenía en las sombras? Las respuestas revelarían una historia de explotación, intrigas corporativas y un eventual colapso de un imperio digital que dominó la industria del entretenimiento para adultos durante más de una década. Todo comenzó en diciembre de 2020. Ese mes, ocurrió algo sin precedentes. Visa y Mastercard decidieron cortar sus lazos con uno de los sitios más visitados del planeta, Pornhub. La decisión fue resultado de una investigación del New York Times realizada por el periodista Nicholas Kristof, quien reveló que la plataforma estaba infestada de vídeos de abuso sexual, agresiones filmadas sin consentimiento e incluso menores de edad explotados en cámara. Algunos casos descritos eran escalofriantes: mujeres inconscientes siendo agredidas, vídeos con títulos explícitamente relacionados con abuso infantil y hasta actos de violencia extrema. La presión mediática fue enorme. Y no pasó mucho tiempo antes de que el Financial Times se sumara con otra bomba. Mientras investigaban a la compañía detrás de Pornhub, llamada MindHeek, encontraron rastros de un personaje misterioso. Un hombre desconocido que parecía mover los hilos desde las sombras. Su nombre, Bernard Bergemar. Pero más allá de ese nombre, no había nada. Era como si el principal dueño de un imperio multimillonario hubiera sido borrado del mapa digital. En 2020, buscar su nombre en Google solo arrojaba un resultado, lo que se conoce como un Google Whack, un fenómeno casi imposible en la era de la información. Esto resultaba incomprensible. ¿Cómo podía un hombre controlar uno de los conglomerados de medios digitales más poderosos sin que nadie supiera quién era? Para entender la magnitud del poder de Bergemar, hay que dimensionar lo que significaba MindHeek. Pornhub no era solo otro sitio web. Con 3.5 mil millones de visitas mensuales, era más popular que Amazon y más visitado incluso que Netflix. Y no estaba solo. MindHeek controlaba también YouPorn, RedTube, Tube8, Brazzers, Reality Kings y decenas de otros sitios. Además, distribuía contenido de Playboy y poseía múltiples estudios de producción de pornografía. En conjunto, el conglomerado recibía 15 terabytes de vídeos subidos cada día. El equivalente a la mitad del catálogo entero de Netflix cargado en solo 24 horas. El problema era evidente: no había forma de moderar semejante volumen de contenido. Antes de 2020, subir un vídeo en Pornhub apenas requería un correo electrónico. Un pequeño equipo de moderadores debía revisar decenas de miles de vídeos por turno, algo imposible. Como resultado, miles de vídeos de explotación, agresiones y menores de edad se filtraban a diario. La situación explotó cuando la compañía se vio obligada a eliminar más de 10 millones de vídeos y 30 millones de imágenes en cuestión de días, probablemente la mayor limpieza de contenido en la historia de Internet. Pero incluso ese movimiento llegó demasiado tarde. La reputación de MindHeek estaba por los suelos, y la atención mediática se centraba en una sola pregunta: ¿quién estaba realmente detrás de todo esto? En febrero de 2021, el Parlamento de Canadá abrió una investigación formal sobre Pornhub. Allí, ejecutivos de la empresa fueron llamados a testificar bajo juramento. Bajo la presión, uno de ellos finalmente confirmó lo que muchos sospechaban: el accionista mayoritario era Bernard Bergemar. La revelación desató una cacería global por su identidad. El Globe and Mail de Canadá descubrió que Bernard había nacido en Austria en 1968, cerca de la ciudad de Linz. También que estudió en la prestigiosa Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago. De hecho,
Una foto suya apareció en una publicación de exalumnos del año 2002, aunque pixelada y difícil de confirmar. Lo intrigante era que sus compañeros lo recordaban como un hombre brillante, pero poco interesado en las finanzas tradicionales. A diferencia de ellos, que buscaban carreras en bancos o consultoras, Bergemar había puesto su mirada en un sector mucho más polémico, el contenido para adultos en línea. A finales de los 90, Fabian Tillman, conocido como el Mark Zuckerberg del porno, comenzó a revolucionar la industria. Creó software de rastreo de usuarios y luego empezó a comprar sitios web de pornografía. En 2010, su compañía, Manwin, adquirió Pornhub por $140 millones. Tillman implementó una estrategia agresiva, compró a competidores pequeños, consolidó el mercado y convirtió a Pornhub en el líder absoluto. Pero en 2012, fue acusado en Alemania de evasión fiscal y obligado a vender. Fue entonces cuando Bernard Bergemar apareció en escena. A través de una compleja red de subsidiarias, logró quedarse con la mayoría de acciones de la compañía, ahora rebautizada como MindGeek. Su estilo era distinto. Mientras Tillman buscaba notoriedad, Bernard cultivó el secreto absoluto. Vivía como un fantasma digital, al mismo tiempo que controlaba un imperio que facturaba casi $500 millones al año. Sin embargo, la riqueza de MindGeek estaba manchada. Una de las historias más estremecedoras fue la de Serena Fleites, una joven que, siendo adolescente, fue forzada a grabar un vídeo íntimo que terminó en Pornhub bajo el título "Chica de 13 años muestra su cuerpo". A pesar de que Serena y su madre suplicaron que lo retiraran, el vídeo permaneció semanas en línea, acumulando cientos de miles de vistas. Y aun cuando fue eliminado, reaparecía constantemente resubido por otros usuarios, alcanzando millones de visualizaciones. Serena no fue la única. Para 2022, casi 300 víctimas habían iniciado demandas colectivas contra MindGeek, acusando a la empresa de beneficiarse económicamente de su abuso. Incluso Visa y Mastercard enfrentaron demandas, acusadas de financiar indirectamente la explotación al procesar pagos para Pornhub. Mientras tanto, la presión pública crecía. En 2023, después de un demoledor reportaje de The New Yorker, los principales ejecutivos de MindGeek renunciaron. Poco después, la compañía fue vendida y rebautizada como Ailo, bajo una nueva entidad llamada Ethical Capital Partners. Pero para Bernard, la historia estaba lejos de terminar. Demandas en Estados Unidos y Canadá lo nombraban directamente como demandado. Incluso su esposa, una modelo brasileña llamada Priscila, declaró a The Sunday Times que le pedía a su marido cortar todos los lazos con la empresa. El hombre que había pasado décadas oculto tras las cortinas de lujosas mansiones y fincas austríacas finalmente estaba expuesto. Su anonimato, cuidadosamente construido, se había derrumbado en segundos la mañana en que Alexis Mastros lo confrontó en Londres. La ironía era brutal. Bernard Bergemar había construido una fortuna exponiendo los momentos más íntimos de millones de personas en línea, muchos de ellos sin consentimiento. Y, sin embargo, él mismo había gastado una vida entera asegurándose de que nadie pudiera exponer el suyo. Hoy, la maquinaria detrás de Pornhub sigue activa, bajo otro nombre y otra administración. Pero para las víctimas como Serena, ningún cambio de marca podrá borrar el daño causado. La historia de Bernard Bergemar no es solo la de un hombre que controló el imperio más grande de pornografía en Internet. Es también la historia de cómo la explotación digital, la avaricia y la impunidad pueden prosperar en las sombras, hasta que la verdad finalmente sale a la luz.